En el contexto de un Medio Oriente ya tenso por el conflicto en Gaza, el frente Yemen-Israel está emergiendo como un nuevo punto caliente que complica aún más la situación de seguridad regional. Las fuerzas hutiles, respaldadas por Irán, lanzan continuamente misiles y drones contra el territorio israelí, mientras que Tel Aviv responde con intensos bombardeos aéreos a gran escala. Reuters citó al ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, la noche del 25 de septiembre, quien declaró que las Fuerzas Armadas de su país acababan de asestar un fuerte golpe a múltiples objetivos pertenecientes a la organización hutí en Saná, Yemen. El ejército israelí atacó cuarteles, abatió a decenas de miembros hutíes y destruyó depósitos de armas y vehículos aéreos no tripulados, UAV. Ese mismo día, el ejército israelí emitió un comunicado adicional en el que informó que entre los objetivos atacados en la capital Saná pertenecientes a los hutíes se encontraba el cuartel general del Estado Mayor, así como instalaciones de seguridad e inteligencia de los hutíes. Las imágenes difundidas por los medios muestran varias columnas de humo elevándose en Saná durante el ataque. Las autoridades hutíes confirmaron 8 muertos y 142 heridos en el bombardeo y añadieron que las posiciones alcanzadas por el fuego israelí incluían instalaciones civiles. Los ataques se dirigieron a la zona densamente poblada del barrio Al-Rakaz, provocando la destrucción de varios edificios y causando pánico entre la población, que trataba de afrontar las consecuencias. El canal de televisión Al Masira, operado por los hutíes, grabó toda la escena de los equipos de rescate trasladando a los heridos en camillas, junto con los graves daños estructurales, incluyendo viviendas y comercios. Frutas dispersas fuera de una tienda dañada y el mobiliario interior de los apartamentos destruidos fueron también mostrados. Apuntaron a un área residencial que todos conocen, el área de Al-Rakaz. Solo están intimidando a mujeres y niños. Solo nos hacen más fuertes y decididos. El ataque tuvo lugar solo un día después de que los hutíes lanzaran un UAV hacia el sur de Israel. Los hutíes afirmaron que el objetivo era el balneario de Eilat, a orillas del Mar Rojo. Según AESP, el sistema de defensa aérea de Israel no logró interceptar el ataque. 22 personas resultaron heridas, entre ellas 2 de gravedad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro Katz prometieron en ese momento una respuesta severa. Los intercambios de ataques entre Israel y los hutíes en Saná no solo han aumentado las víctimas civiles, sino que también han generado una preocupación especial en la comunidad internacional. Ante la escalada de la situación, las Naciones Unidas y varios Estados miembros han lanzado advertencias, subrayando la necesidad de poner fin al círculo de violencia y de respetar el derecho internacional humanitario. El enviado especial de la ONU, Hans Grundberg, advirtió sobre el aumento de los ataques con drones y misiles tanto por parte de los hutíes como de Israel. En el contexto de la guerra en Gaza, estamos presenciando una escalada alarmante y peligrosa en las acciones hostiles entre Ansar Allah e Israel. Ansar Allah continúa atacando a Israel con múltiples drones y misiles, ataques que se informan han causado heridas a civiles y afectado un aeropuerto civil. De manera similar, en agosto y septiembre hemos visto varios ataques aéreos de Israel en Saná y otras áreas controladas por Ansar Allah, que según informes han causado la muerte de numerosos civiles. Los ataques aéreos del 28 de agosto también mataron a altos funcionarios de Ansar Allah, algunos de los cuales eran interlocutores de mi oficina. Esta espiral de escalada debe terminar. Representante permanente adjunto de la misión del Reino Unido ante las Naciones Unidas, James Kariuki, condenó las acciones agresivas continuas de los hutíes, con ataques de misiles y drones dirigidos contra Israel y los barcos en el Mar Rojo. Condenamos las acciones agresivas continuas y persistentes de los hutíes, con ataques de misiles y drones dirigidos contra Israel y los barcos en el Mar Rojo. Afirmamos el derecho de Israel a la autodefensa frente a estos ataques. Sin embargo, esto debe cumplir con las obligaciones de Israel bajo el derecho humanitario internacional,
incluyendo evitar daños a la infraestructura civil crítica. Instamos a los hutíes a poner fin a esta escalada imprudente que ya ha causado numerosas víctimas civiles. Exhortamos a todas las partes a ejercer moderación. El jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, expresó profunda preocupación por las acciones hostiles que han causado más de 300 víctimas en los recientes ataques aéreos, al tiempo que enfatizó que el derecho humanitario internacional debe ser respetado y que los civiles y las infraestructuras civiles deben ser protegidas. Permanezco profundamente preocupado por las acciones hostiles continuas entre las partes que están causando numerosas víctimas y destruyendo infraestructuras críticas. Como Steph nos recuerda a menudo, estamos bajo ataque. El año pasado, más de 380 personas trabajadoras humanitarias fueron asesinadas, la cifra más alta registrada, y 270 han muerto este año. Temo que este récord se rompa nuevamente. Y la violencia contra nosotros, hablaré de Yemen por ejemplo, y por supuesto los territorios palestinos ocupados, Gaza, parece estar normalizándose. Esta es la era de la impunidad. Y una pregunta que desearía que se hiciese más es, ¿de dónde vienen las armas que nos matan a nosotros y a las personas a las que servimos? No aparecen por arte de magia. El aumento de los precios de los alimentos, las amenazas a la seguridad de nuestro trabajo, el colapso económico y el conflicto prolongado han convertido a Yemen en el tercer país con mayor inseguridad alimentaria del mundo. Para febrero del próximo año, se proyecta que 1 millón más de personas caerán en una situación de hambre extrema, junto con 17 millones de yemeníes que ya luchan por tener suficiente comida. Esto incluye a más de 40.000 personas en una fase de inseguridad alimentaria grave. El 70% de los hogares en Yemen no tienen suficiente comida para satisfacer sus necesidades diarias, la tasa más alta jamás registrada. Casi la mitad de la población del país enfrenta ahora una inseguridad alimentaria severa, un aumento desde el 36% hace apenas un año. Una de cada 3 familias está experimentando hambre de moderada a severa. En 1 de cada 20 hogares, alguien tiene que pasar hambre día y noche. Ya he dado la voz de alarma aquí antes, pero este informe confirma nuestros peores temores y los de ustedes. It is outrageous. At a time when humanitarians are trying to serve the Yemeni people, while beset by funding cuts. Durante muchos años, las fuerzas hutíes fueron un adversario que la mayoría de los israelíes ni siquiera conocían. Pero ahora, este grupo armado, respaldado por Irán y que controla gran parte del norte de Yemen, a más de 1.600 kilómetros de Israel, está causando preocupación en Tel Aviv, con una serie de ataques contra territorio israelí. Los analistas sostienen que la falta de información precisa sobre la ubicación de los líderes hutíes y los almacenes de armas del grupo es la razón por la que Israel tiene dificultades para detener a las fuerzas armadas en Yemen. Tras ataques esporádicos con misiles y drones UAV contra Israel durante meses para expresar su apoyo a Hamás, el aliado palestino en Gaza, las fuerzas hutíes han recientemente intensificado su campaña de ataques aéreos contra Israel. Los hutíes comenzaron a atacar a Israel poco después del ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Las Fuerzas Armadas en Yemen declararon que actuaban para expresar su solidaridad con el movimiento Hamás en Gaza y con los palestinos en general. Las fuerzas hutíes también intentaron bloquear a Israel lanzando misiles y drones contra barcos comerciales que transitan por el Mar Rojo, una de las rutas de transporte más concurridas del mundo, causando importantes interrupciones al comercio internacional. Inicialmente, la amenaza de los hutíes parecía lejana en comparación con las amenazas provenientes de Hamás en la frontera sur de Israel y de Hezbollah en la frontera norte. Los drones de ataque hutíes tardarían unas 10 horas en llegar al puerto de Eilat, en el sur de Israel. Los drones y misiles balísticos lanzados desde Yemen también suelen ser interceptados a gran distancia del territorio israelí con la ayuda de fuerzas internacionales en la región del Golfo. Sin embargo, en julio de 2024, un dron lanzado desde Yemen siguió una ruta diferente. Este dron voló desde el oeste a través de la costa del Mediterráneo, logró evadir el sistema de defensa aérea de Israel y se estrelló contra un edificio de apartamentos en Tel Aviv, causando la muerte de una persona y heriendo a varias más.
Israel respondió al día siguiente con una serie de ataques aéreos en Yemen, bombardeando el puerto de Judeida, en la costa del Mar Rojo, una zona controlada por los hutíes. En el contexto de un conflicto cada vez más intenso, el enfrentamiento entre Israel y las fuerzas hutíes está contribuyendo a acercar a Oriente Medio a una crisis de seguridad integral. Los ataques mutuos no solo causan un alto número de víctimas civiles, sino que también profundizan la brecha entre las facciones de la región. Ante el riesgo de una violencia generalizada, la comunidad internacional sigue instando a los hutíes e Israel a ejercer moderación, respetar el derecho humanitario internacional y avanzar hacia el diálogo, ya que solo una solución política puede detener esta espiral de conflicto sangriento.